Hola, hola, muy buenas tardes para todos, o buenos días, en realidad, por lo menos para quien les habla, para Marcos Figueredo, el habitual conductor de este programa que se denominó ya desde el año pasado Lo que la historia nos dejó, aquí por Radio Tecnoteca FM 88.1 del dial en Villa María y la región, y también por internet en www.villamaria.gov.ar/radio-medio Tecnoteca, la posibilidad para escucharnos. Y sin más preámbulo, vamos a lo que teníamos previsto para la jornada de hoy, que tiene que ver con una nota telefónica con alguien que ya nos había acompañado el año pasado en 2 oportunidades, pero que este año algunos contratiempos de tanto míos como principalmente de él hacían que se postergara su participación en el mismo, pero en este caso se pudo dar, y se trata de Omar López Mato, investigador en historia, autor de varios libros al respecto, y también, por supuesto, coordinador, director de la web historiahoy.com.ar. ¿Cómo te va, Omar? Marcos Figueredo te saluda nuevamente. Marcos, ¿cómo te va? Bien. Sí, bueno, por fin nos podemos encontrar, pero bueno, son contratiempos naturales. Exactamente. Bueno, el tema que nos convoca en la jornada de hoy tiene que ver con alguien que quizás para el gran público se lo confunde, porque hablamos de José II Roca, el famoso coronel Roca, que no es Julio Argentino, el más conocido, sino el padre de quien fuera 2 veces presidente de la nación. Y esto tiene que ver con que se está cumpliendo un nuevo aniversario justamente de su nacimiento allá por 1800, que vamos a comenzar, si le parece, con eso, Omar, porque uno siempre dice que Roca fue 2 veces presidente, sí, efectivamente, pero en realidad fue 3 veces presidente, porque durante bastante tiempo, después con la renuncia, cuando Carlos Pellegrini se hace cargo del gobierno, después de la Revolución del 90, él era presidente del Senado, y cuando Carlos Pellegrini, por X causa, no pudo participar, él se hizo cargo del gobierno, o sea que tuvo un periodo donde fue presidente a cargo por un tercer periodo de Julio Argentino. Pero bueno, hoy vamos a hablar del padre, José II, que tiene una historia apasionante, porque es un joven que nace literalmente con la patria, de la primera generación de muchachos que se incorporan a los ejércitos de la patria. Él ya con 16, 17 años ya había marchado hacia Chile. No tiene mucha actuación en Chile, pero sí una actuación muy destacada en Perú, porque en Perú hizo toda la campaña de puertos intermedios, participó junto a Álvarez de Arenales, estuvo en la batalla de Jauja, de Paso, en la de Cepita, hizo la campaña del departamento de Amazonas. Imagínense lo que era el departamento de Amazonas peruano en el año 1825. Era algo indómito, inhóspito, y sin embargo él hace esa campaña. Y es uno de los grandes actores de la batalla de Pichincha, ahí nomás de la ciudad de Quito, y después, con el tiempo, participa en la campaña de Quito, y participa sobre todo, es ayudante de Santa Cruz, del mayor, del general Santa Cruz, participa en la batalla de Cepita, como decimos, y es uno de los que participa también en las batallas que terminan dándole la libertad a América, ¿no? Él participa en Junín, pero no puede participar en Ayacucho por una cuestión de enfermedad, y bueno, por todos estos, logró una abigarrada hoja de servicios, condecorado en varias oportunidades, con medallas de oro, con medallas de plata, etcétera. Entonces este muchacho, que ya tenía entonces menos de 30 años, vuelve a su Tucumán querido, con un pecho tachonado de estrellas, de medallas, y ya se inmersa una vez más en los conflictos patrios. Pero antes de eso va a la Guerra del Brasil, ¿no?, en donde actúa como ayudante de Lucio Mantilla, nada más y nada menos.
Exactamente, hablamos de Lucio Norberto Mansilla, después el comandante Claro, de la famosa... Lucio Norberto, el otro general Lucio creo que todavía era un mal pensamiento a esa altura. Sí, por eso vale la aclaración. Recordemos que ha pasado a la historia más allá de todas las controversias y quizás los distintos puntos de vista de cada uno, como el más famoso comandante de la batalla de Vuelta de Obligado, es este mismo Mansilla, que además tuvo un paso fugaz como gobernador de Entre Ríos en 1821, en esa época de conflicto posterior a la muerte o a los días finales de Pancho Ramírez. Sí, bueno, y justamente es el que le arrastra el ala a la Delfina. El Mansilla es uno de los que estaba enamorado de la Delfina, de la mujer que Pancho Ramírez defiende hasta el final en uno de esos gestos caballerescos, románticos de la historia argentina. Mansilla es justamente el que participa en esa aspiraciones amorosas con la Delfina, de la que nadie recuerda muy bien el nombre. Y también, si vamos a historias románticas, es la historia romántica de José II de Roca, porque José II de Roca, después de haber hecho toda la campaña de Brasil, vuelve con las tropas de Lavalle y de Paz a enfrentar al gobierno de Dorrego. Junto a Lavalle se bate en Puente de Márquez, participa en las campañas contra Javier López de Santiago del Estero y contra Ibarra en 1830, hace la campaña de Salta con José Ignacio Gorriti, y después justamente en las trifulcas con las guerras civiles, ya empezamos con enfrentamientos armados entre las fuerzas del país. Él, después de volver de la fallada y olvidada guerra con la Confederación Boliviana, porque ese es otro tema de que generalmente a veces los nacionalistas se olvidan, de que perdimos Bolivia por, digamos, cierto tipo de desidia del rosismo. Esto también se puede discutir largo y tendido, pero cuando a veces hablan de la defensa de la patria, Bolivia era la patria. Bolivia era parte del virreinato y se lo perdió por una desidia, ¿no? Omar, antes de continuar, sí hay que aclarar, porque justamente la gran mayoría seguramente de los que nos está escuchando lo tiene, digamos, visto al tema muy por arriba. Se sabe de la independencia de Bolivia de 1825, luego de lo que fue esa última batalla que se dio justamente en Ayacucho que mencionabas, pero es cierto, quedó en disputa aquel territorio de Tarija, que hoy es Bolivia, y que todavía pertenecía a las entonces Provincias Unidas, o como se le quiera llamar, porque ya para esa época era Confederación Argentina, y es cierto, se terminó perdiendo esa parte de territorio. Y si uno iba más atrás en el tiempo, recordemos que hasta incluso algunos diputados de lo que es actual Bolivia habían participado de la declaración de la independencia en Tucumán. Exactamente, la declaración de independencia de Tucumán no solamente está redactada en castellano, sino está redactada en quechua y aymara, porque pretendía llegar a las poblaciones del Alto Perú. Algunos de los participantes, por ejemplo Serrano, me viene ahora a la memoria, terminó siendo presidente de la Corte Suprema de Bolivia. Y la zona de Tarija, que es una zona riquísima, era parte argentina casi, literalmente, y sin embargo se terminó perdiendo en esta confrontación que se va a llamar la guerra argentina, la guerra contra la Confederación Boliviana, y también tenía algo que ver Chile en el respecto, porque desde Buenos Aires se le prestó muy poca atención. El que se hizo cargo de todo era Alejandro Heredia, que era gobernador de Tucumán, pero desde Buenos Aires le mandaron 2 cañones y 3 fusiles. No hubo una defensa de la soberanía nacional. Y bueno, eso se terminó perdiendo. Y justamente cuando vuelve un poco a decir cabizbajo este muchacho, sí, tenía 30 años, José II Roca,
él pretende hacer una revolución contra Alejandro Heredia, pero fueron vencidos en Famaillá y estaba tomado prisionero. Y Roca estuvo a punto de ser fusilado si no fuera por la gestión del doctor Juan Bautista Paz y Figueroa. Un apellido ilustre, los Paz no estaban tan relacionados con el Manco Paz, pero es una familia tradicional del norte argentino, y Figueroa, que es una familia también tradicional del norte argentino, que tuvo dos santas, ¿no? Pachula, ¿no? Y otra más, eran santiagueños. Entonces, cuando estaba por ser fusilado, interviene el gobernador delegado, que era Juan Bautista Paz y Figueroa, y pide por la intercesión de la libertad, que lo dejen con vida, a Roca José II, que termina casándose poco tiempo después con doña Agustina Paz, que es la madre de Julio Argentino Roca, y es la hermana de Marcos Paz, que fue vicepresidente de los argentinos en época de Mitre, durante la Guerra del Paraguay. Durante la Guerra del Paraguay, Mitre estaba en el campo de batalla y Marcos Paz estaba como vicepresidente a cargo de la Argentina. O sea que pertenece, de esta forma se incorpora a una de las familias más tradicionales de Argentina, y con una amplia relación que es también la que lo lleva a Roca a estar relacionado con una oligarquía fundacional, y que también, bueno, son mal que mal, lo que pesa también en el momento de la elección de un presidente, en donde las relaciones públicas de ese presidente y las relaciones familiares eran más que importantes. Sí, Omar, ya que lo mencionás, vamos a aprovechar porque estamos en Villa María, provincia de Córdoba, y muy poca gente recuerda, inclusive está olvidado por la historiografía propia de Córdoba, al menos en lo que yo pude leer, que está mencionado pero muy por arriba, porque era una situación de conflictividad enorme y permanente, sobre todo con lo que había dejado la huella de la batalla de Pavón, que aquí, más allá de ser tucumano de origen y haber pasado por la gobernación de Tucumán, fue efímeramente también gobernador de Córdoba Marcos Paz, que acabaste de mencionar, claro, antes de ser vicepresidente, y justamente antes de lo que se considera, por llamarlo de alguna manera, invasión de las tropas de Paunero hacia esta provincia, con lo cual es un apellido que sí tiene bastante importancia en la historia argentina, y por supuesto hay que recordarlo porque además fue el padre de Máximo Paz, que después llegaría a ser justamente durante la época roquista gobernador de Buenos Aires. Bueno, y también otro de los hijos de Paz, otro de los hijos de Marcos Paz, muere en Curupaití junto a Dominguito Sarmiento. Uno de los hijos de Marcos Paz peleó en Curupaití y muere, es una de las víctimas de esa terrible carnicería que fue Curupaití, ¿no? Sí, por supuesto. Fue bastante afectado al vicepresidente por esta situación. Pero el hecho concreto que si volvemos a José II Roca, tiene toda una serie de funciones después de Casero, con la legislatura tucumana, el acuerdo de San Nicolás, en fin, lo nombran jefe militar también de Tucumán en ese entonces, pero en mucho tiempo, claro, él había sufrido mucho la persecución del rosismo, que lo tuvo mal traer durante los años del rosismo, y entonces él se había retirado con su familia a hacer labores agrícolas. De hecho, no era una persona, a pesar de cumbrado apellido y sus relaciones, no era una persona de medios. De hecho, sabes muy bien que Julio Argentino Roca logró una educación
más que meritoria, gracias a la licencia que le da Urquiza para estudiar en el Colegio de Concepción del Uruguay, donde también estudia Agustín, otro de sus hermanos, y Rudencio, también otro de los hermanos de Roca. Logran tener una educación notable. Fíjate vos que compañeros de Julio Argentino, que está Victorino de la Plaza, que sería presidente de los argentinos, Eduardo Wilde, el doctor Eduardo Wilde, una de las personas que yo más respeto dentro de la historia nacional, inmerecidamente olvidado. Eduardo Wilde fue un médico notable que tuvo una actuación fenomenal durante la epidemia de fiebre amarilla. Fue un gran escritor. Fíjate vos que Borges decía que es al único de los escritores que le debemos alguna página perfecta. Fue ministro de Roca y fue el que realmente él es el que elabora la ley de educación laica y gratuita que hace grande a la Argentina. No fue Sarmiento. Sarmiento para ese entonces, digámoslo así, ya estaba mayor, era un viejo refunfuñón que se peleaba con todo el mundo, y para elaborar esa ley se necesitaba la delicadeza de Eduardo Wilde, que aparte se daba en una doble condición, porque no solamente era en ese momento ministro, sino que también había sido médico de muchos de los contendientes para la ley de educación laica, que por ejemplo Pedro Goyena, que defendía el Estado de la Iglesia y que no podía ser laica la educación, etcétera. Pedro Goyena, la mayor parte de los hijos de Pedro Goyena los había traído al mundo Eduardo Wilde, ¿no? O sea, son esas discusiones, esas situaciones que la gente olvida. Entonces está Marcelo Leguizamón, ese historiador folclorista italiano, y Olegario Andrade, el poeta malogrado, también nos dejó algunos versos que todavía siguen siendo parte del acervo cultural argentino. Pero bueno, estos eran los compañeros de estudio Julio Argentino Roca, que fue becado para ir a este colegio, fue becado por las personas. Roca trató de reconocer a esas personas que habían sido perseguidas durante el rosismo y los compensó haciendo lo que sus hijos tuviesen una educación meritoria. Omar, vamos a adelantarnos un poco ahora. Sí. ¿Hasta qué punto podés confirmar esta versión? Porque bueno, sos un hombre al que el tema de las anécdotas, por así llamarlos, ese tipo de cuestiones que quedan en la historia, y sos alguien con voz autorizada para esto, para este tipo de temas, porque se menciona que en uno de los combates que tuvo justamente José II, lo salvó un indígena de nombre o de apodo Ataliba, y es por eso que justamente el segundo hijo se llama Ataliba Roca. Tal cual. En uno de los combates en Bolivia lo mandó Ataliba, lo salvó Ataliba, y Ataliba Roca, que después es un nombre, digamos, que se convirtió con una connotación peyorativa, porque tú sabes que para fin del siglo XIX había una expresión argentina que era atalibar, y generalmente atalibar era acumular riquezas indebidas. Este hermano de Roca hizo una fortuna muy grande, estuvo en el ejército, estuvo junto con Rudecindo en Misiones, en fin, tuvo varias funciones públicas, y el manejo del erario público no siempre fue, ¿cómo le puedo decir?, neutral, y bueno, fue responsable de acumular una fortuna importante que las malas lenguas la convirtieron en verbo, y el verbo atalibar, que es adquirir esas, ¿cómo puedo decir?, esas cuestiones climatísticas indebidas, para decirlo de una forma. Y eso sí, es verdad, el nombre se lo fue dado por un niño que le salvó la vida al padre. Y el padre, si volvemos al padre, después de haber estado durante bastante tiempo junto como comandante militar en Tucumán, etcétera, todavía era coronel, cuando llega la guerra del Paraguay, él
es el que encabeza el contingente de soldados tucumanos que van hacia la guerra. En un momento pasa por Santiago del Estero, también le hacen cargo de un contingente de soldados santiagueños, pero los santiagueños parece que no tenían muchas ganas de ir a la guerra del Paraguay y se les escapan. Pero él logra que todos sus tucumanos lleguen hasta Buenos Aires, sean embarcados y finalmente terminen en los esteros uruguayos, en donde inesperadamente José II muere abruptamente con el grado de coronel, y están presentes en el momento de su muerte y cuando se lo honra sus 3 hijos, ¿no? Los 3 hijos militares, Julio Argentino, que era abanderado por el escuadrón de Salta, Rudecindo, y creo que estaba Celedonio también. Esos 3 hijos son los que, con lágrimas en los ojos, despiden los restos de este hombre que desde el año 1815 estaba dando un servicio fundamental con su sangre, con su conocimiento, con su coraje a la patria. Fue uno de los hombres libertadores, fue hombre que participó en la campaña del Brasil, fue el hombre que suma a las tropas de Lavalle y de Paz en este golpe decembrista y unitario, y por último, como pelea dentro de los ejércitos unitarios, es prisionero, es casi condenado a muerte, sin embargo, bueno, logra salvar, hacer una familia, y después su última gran entrega por la patria fue la de participar en los primeros combates de la Guerra del Paraguay. Y acá muere Julio Argentino, que fue enterrado, segundo José, que fue enterrado en Paraguay, y sus restos transportados a Buenos Aires, y está enterrado en el cementerio de La Recoleta, en una bóveda que la familia le puso para él. Y si uno quiere ver la escultura que la preside a esta obra, algunos dicen, no, es el rostro de Roca. No es el rostro de Julio Argentino Roca. Es el rostro de José II Roca, el padre de Julio Argentino, que preside esta bóveda familiar honrada con una serie de placas, pero que más que nada honran la memoria de Julio Argentino como presidente y como miembro del ejército de la campaña del desierto. Omar, muy interesante todos estos temas. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para seguir explayándonos, pero la verdad que fue interesantísimo, y hay que decir que ya que estamos en lo último, lo de la guerra del Paraguay, él tenía algunos mencionan 66, pero como fue en marzo todavía no los había cumplido, tenía 65, y gracias a eso tuvo, por así llamarlo, la suerte, más allá de que lamentablemente haya fallecido, de no ver a 2 de sus hijos fallecer justamente en estos cruentos enfrentamientos de la guerra del Paraguay. Exactamente, porque ahí muere Celedonio y Marcos. Mira, no solamente el Dios no asume, sus 5 hijos, porque Ataíno no participa, y Rudecindo participa en la guerra del Paraguay. Celedonio muere durante la guerra del Paraguay, Marcos muere durante la guerra del Paraguay, y Julio Argentino sobrevive a la batalla de Curupaytí. O sea que no solamente dieron su vida, dieron los mejores años de su vida, dieron su esfuerzo, sino que encima dieron a lo que es más preciado para ellos, sus hijos por la patria. Bueno, interesantísimo entonces esta reseña, Omar, sobre todo para mencionar todas las labores, sobre todo desde el aspecto militar, como decíamos, del coronel José II Roca, el padre de Julio Argentino, y para también disipar estas dudas, o mejor dicho, aclararle a los que nos están escuchando que obviamente, si bien tenían un parentesco directo, pero no se trata, cuando se habla de Coronel Roca en diversas calles sobre todo, y alguna que otra localidad por allí perdida, se está haciendo referencia al padre de Julio Argentino y no al Roca más conocido, que ese sí obviamente llegó a ser general ya desde 1874. Que antes va a ser Julio Argentino, llegó a ser general, pero Rudecindo también llegó a coronel o teniente coronel, o sea que nos estamos olvidando de Rudecindo, que es gran parte del formador de Misiones. Él fue el primer delegado gobernador de Misiones.
Entonces también nos olvidamos un poco del otro hijo, Rudecindo, que su parte de su gesta es recatada en un libro que se llama La lanza rota, de Yo, porque él estaba casado con una Yo, de cómo hicieron estancia en la zona de Lincoln, de lo que hoy es zona de Lincoln, que era zona invadida por indios, y sin embargo ellos salían a defenderse los indios propiamente. Ese es un libro que recomiendo, Lanza rota de Yo, S-H-O-O. S-H-O. Interesante también ese pequeño dato. Y ahora sí, la última, quería comentar, otro de los hijos, por supuesto hermano de Julio Argentino, de Atalía y demás, es Alejandro, aquí en la provincia de Córdoba. ¿Sabe que hace pocos días atrás hablábamos, porque algunos conocen por ahí esos lugares recónditos de la provincia de Córdoba, y en el sur hay una localidad pasando Río Cuarto que se llama Alejandro? Hoy por hoy le dicen Alejandro, pero originalmente el nombre de la localidad era Alejandro Roca, justamente otro de los hermanos de Julio Argentino y uno de los hijos de José II, que por supuesto tenían tierras en ese sector y que fueron importantes, por supuesto, los Roca para la expansión de la denominada frontera en aquel momento, sobre todo en los tiempos de Sarmiento presidente primero y por supuesto después con Avellaneda y el propio Julio Argentino como presidente. Exactamente, que murió cuando Julio Argentino acababa de ser nombrado presidente por segunda vez. Ahora sí, Omar, hemos llegado al final de la nota. Te agradecemos, por supuesto, esta comunicación. Espero que le haya inculcado algunos conocimientos más a los oyentes y también que hayas disfrutado de esta comunicación. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Querido, un gran abrazo, muchísimas gracias, y bueno, recuerden estos hombres que no son los grandes, lo que llevan los grandes titulares, pero son los tipos que hicieron la patria, los segundos necesarios. Hasta allí entonces la nota que hicimos con Omar López Mato, que para quienes le interesen los temas de historia, más allá del tema específico de hoy, pueden visitar la web historiahoy.com.ar, en donde todos los días hay artículos sobre diferentes temas, no solamente de historia argentina, y que quien les habla ha tenido la oportunidad de escribir también algunos artículos allí, que por supuesto con el visto bueno de Omar. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, ya el 1 del mes de junio va a ser este programa, y atención, porque quienes nos estén escuchando o quizá después en las redes sociales o en el WhatsApp, en el grupo que tenemos de Lo que la historia nos dejó, la semana que viene un programa especial. Primero vamos a ver la participación de los oyentes y de los seguidores, porque tenemos por un lado Manuel Belgrano, que por supuesto no hay que hacer mucha presentación al respecto. Por el otro lado, Mariano Moreno, también otro de los personajes bastante conocidos de nuestra historia, con lo cual, mano a mano, una especie de River Boca, Belgrano contra Moreno. El ganador de esta votación va a ser el tema principal de la semana que viene. Chau, chau.